Unidad número 4, lección 1.1, suma de los ángulos internos de un polígono. Icono P, problema inicial. Determina la suma de los ángulos internos de, literal A, un eneágono, literal B, un dodecágono. Y literal C, pues nos sale una figura que al tener tres lados sería un triángulo. Solución. Primero, antes que nada, ¿qué es un polígono? Para hablar de un polígono hay que conocer la definición, que dice que es figura geométrica plana que está limitada por tres o más rectas y tiene tres o más ángulos y vértices. Primero, para que sea un polígono tiene que tener tres líneas rectas y que entre ellas en sí estén unidas. En este caso no pueden ser dos líneas, aquí tengo dos ejemplos, porque para que sea polígono tienen que estar correlativamente esas líneas unidas. En este caso, si tenemos dos líneas, aquí no sería una figura, no tendríamos un polígono. Para eso tendríamos que tener tres líneas que estén unidas entre sí. Pueden haber cuatro o pueden haber cinco, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera estamos hablando de un polígono. Y sus líneas son limitadas, ya que conocemos, por ejemplo, los diferentes tipos de polígonos que hay, que cuando son de 3 lados, 4 lados, 5 lados, etcétera, etcétera. A eso se refiere la pregunta número 2 para que podamos entender esta lección. Y la pregunta número 2 dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de polígonos que hay? Ahorita les muestro, vean ustedes la imagen. Pues los polígonos están representados principalmente por sus lados. Si tienen 3 lados, como aparece el 3 ahí, es un triángulo. 4 cuadrado, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 hectágono, etcétera, 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 etcétera. De esa manera nosotros identificamos los polígonos por sus nombres. Pregunta número 3, o mejor dicho, ya la contestación a lo que se nos plantea en el problema inicial. Pero para poder responder a esta situación, para poder encontrar los ángulos internos de un polígono, aquí tenemos la clave principal y en esto nos vamos a basar principalmente. Dice que la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es con respecto a esta fórmula, 180 grados por paréntesis n menos 2, donde n representa, acuérdense, el lado de un polígono. Ejemplo, o mejor dicho, ya va a responder el problema. Tenemos que responder con respecto a un eneágono. ¿Cuánto suman los ángulos internos de este polígono? Pero primero, ¿cuántos lados tiene un eneágono? Un eneágono tiene 9 lados, por lo tanto n va a valer 9. Aquí tenemos la fórmula que nos dan en la clave. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Es sustituir el valor de esta n en esta fórmula para contestar esta incógnita de este literal. Entonces la suma de los ángulos internos de un eneágono es 180 por, cambiamos la n por el número de lados que tiene, que son 9, le restamos 2, cerramos paréntesis, 9 menos 2, ¿cuánto nos da? 7. Entonces multiplicamos 180 por 7, nos da entonces, el valor va a ser igual a 1260 grados. Esto es lo que suman los ángulos internos de un eneágono. Literal B, nos piden de un dodecágono. ¿Que cuántos lados tiene esta figura? Lo verifico en la tabla. Esta tiene 12 lados, entonces lo único que voy a hacer es sustituir en la fórmula, en el valor de la n, el valor de los lados que tiene esa figura, que sería 180 por 12 menos 2, y 12 menos 2 es igual a 10, y multiplicamos 180 y nos da 1800, y esa sería la respuesta, 1800 grados. Y con respecto al triángulo, pues digamos que si a ustedes les dan figuras diferentes al triángulo, ustedes cuentan los lados. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3. Y hacemos la fórmula, 180 grados por 3 lados, que es en este caso, aquí debería ir n, menos 2.
180 grados por 3 menos 2, 1. Y 180 por 1, 180. Y efectivamente los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces eso es lo que tienen que aprender en esta lección.